Ciertamente que el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que nos presenta esta mañana en la liturgia de la palabra en este tiempo de Pascua es extraño, o al menos sorprendente para cualquiera, porque da unas características de la primitiva comunidad cristiana sobre la que tiene que estar plasmada la vida de la Iglesia de todos los tiempos, pues cuanto menos que nos deben de chocar. Comienza diciendo en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles que la comunidad de los creyentes eran unánimes, eran concordes, tenían los mismos sentimientos, pensaban igual. Y esto como una de las notas más características que nos quiere destacar San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, como continuación de su Evangelio, relatando después de la vida de Jesús la vida de la primitiva comunidad cristiana, es decir, Cristo vivo, Cristo resucitado en medio de su pueblo, de estos que se van, hombres y mujeres, mayores y pequeños, que se van adhiriendo al resucitado y que van conformando esta convocación, esta convocatoria, esta eclesía, que es lo que quiere decir la palabra iglesia. Los convocados por la palabra y los misterios de hombres y mujeres que, teniendo una experiencia viva de Cristo resucitado, se adhieren al Señor, pero se adhieren al Señor de la única manera posible, que es entrando a formar parte del cuerpo de la comunidad mesiánica, de la Iglesia. Sin comunión con la Iglesia es imposible la comunión con Cristo. O si hay verdadera comunión con Cristo es porque se ha entrado a formar parte de la comunión con la Iglesia. De tal manera que en ese tiempo y en todos los tiempos es inconcebible la adhesión a la persona de Cristo sin adherirse a la comunidad. Yo no puedo ser de los elegidos si no soy parte del pueblo de los elegidos, del pueblo de Israel. No puedo entrar en la alianza si no he entrado en el pueblo. Yo no puedo entrar en la alianza, en la sangre de Cristo, en el sacrificio del Señor, si no entro a formar parte de la comunidad que lo celebra. Concorde, del latín corcordis, es que todos tenían un solo corazón, el corazón de Jesucristo, el corazón de Cristo vivo, resucitado, que late en la Eucaristía y que está ahí realmente presente. Que ese grupo de creyentes solo tenían un corazón, no tenían sus corazones individuales, sino que el corazón de esa corporeidad, de ese cuerpo de creyentes, era el corazón de Cristo, y eran unánimes, un ánima, que tenían una sola alma, que era un grupo de hombres y mujeres que formaban la unidad. Y esto lo produce solo el Espíritu Santo, un ánima, un solo espíritu, el que anima a todo el cuerpo. Esto es importantísimo porque es una de las notas esenciales de la Iglesia que profesamos creer todos los domingos y solemnidades en el credo, que la Iglesia es una. ¿Hasta qué punto estoy convencido de que la Pascua del Señor produce unidad, produce esta conciencia de formar parte de un solo cuerpo, que yo soy responsable de lo que le pase a los demás miembros del cuerpo? Pero no por esas tonterías que se dicen de solidaridad, no, por algo infinitamente, literalmente infinitamente más profundo y más serio, por una realidad teológica. Porque hemos sido incorporados, por eso somos hijos adoptivos. El hijo adoptivo no es como si fuera hijo de Dios, no, es que no siendo hijo, ahora es verdaderamente hijo de Dios. Nos ha adoptado, nos ha hecho verdaderamente hijos suyos en su Hijo. ¿Qué importancia le doy a la unidad de la Iglesia? ¿Hasta qué punto me siento responsable, sea yo quien sea, obispo, papa, sacerdote, religiosa, padre, madre de familia, jóvenes, quien seamos? Me siento responsable en mi capacidad, por la santidad de mi vida, por el testimonio que doy, por la manera que hablo, por la manera que me comporto. ¿Me siento constructor de la unidad de la Iglesia? ¿Soy consciente de las consecuencias de mis acciones positivas y negativas referente a la unidad de la Iglesia? ¿Hasta qué punto me doy cuenta de que mis malas acciones, que mis pecados destruyen la unidad de la Iglesia? Cuando se destruye la unidad de una familia, de un matrimonio, de un colectivo en la parroquia, en la vida religiosa. Si yo, por ejemplo, en mi comunidad religiosa no estoy construyendo la unidad de esa comunidad, ¿cómo puedo decir todos los domingos que creo que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica? Es más, ¿cómo me puedo atrever a recibir la Sagrada Comunión
si no estoy dispuesto a ser unánime y concorde con los hombres, mis hermanos? Que un obispo es el fundamento de esta unidad, porque hace presente a Cristo y es un sucesor de los apóstoles. Él es el punto que aglutina, que produce literalmente la unidad, porque Él es el sumo sacerdote de ese territorio, de esa iglesia particular. Un párroco, un misionero, yo, miembro de una comunidad religiosa, no digamos un hombre y una mujer que se han comprometido en ser una sola carne, un solo corazón en el sacramento del matrimonio. ¿Hasta qué punto me doy cuenta que la armonía, la unidad de mi matrimonio es esencial para la unidad de la Iglesia? Bueno, pues este es uno de los grandes frutos de la Pascua. Luego nos asombramos de que la gente no crea, o de que la gente no se adhiera, o de que la gente no quede estupefacta ante la maravilla del cristianismo, de lo que es la Iglesia católica. Pero la razón muchas veces hay que buscarla aquí. ¿Qué testimonio de unidad damos? Si nosotros hemos llegado a Gode, el 99% de la mayoría de la gente que hay en Gode es musulmana, y en Gode la mínima minoría que hay de cristianos, hay 3 religiones, que están los protestantes, que tienen su iglesia, los ortodoxos, que son la mayoría, y estamos los católicos. Yo me quedo pensando, ¿qué pensarán los musulmanes de nosotros los cristianos? Porque en Gode todo el mundo va a la misma mezquita. Todos rezan en la misma mezquita las mismas oraciones. Los miles y miles y miles de musulmanes. Nosotros somos 4 gatos y no podemos rezar juntos ni un Padre Nuestro. Entonces, ¿qué testimonio de unidad? Oye, venir de misionero a lugares tan lejanos y estar dando este ejemplo. Bueno, pues esta herida que hay en el cuerpo de Cristo nos tiene que doler a todos. Nos tiene que preocupar a todos y nos tenemos que sentir responsables todos de ello. Pero es que esta unidad no es simplemente una unidad de sentimientos. Y los Hechos de los Apóstoles, en el siguiente párrafo, dice que los apóstoles lo ponían todo en común. La comunidad de todos los creyentes, no solo los apóstoles, lo tenían todo en común. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Y nadie pasaba necesidad. Uno de los mayores escándalos que damos en la Iglesia es la existencia de los pobres en lugares donde está presente la Iglesia católica. Es decir, en la primitiva comunidad estaba prohibido celebrar misa, lo que hoy llamamos la misa, la fractio panis, la fracción del pan. No se podía celebrar donde había pobres. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, la asamblea litúrgica, expresaba comunión y unidad, tenían que comer del mismo pan, literalmente, físicamente, no había esas pequeñas hostias, esas formas pequeñitas que ponemos en un copón, no, todos tenían que arrancar un pedazo del pan y comérselo, porque todos somos uno y todos tenían que físicamente beber de la misma copa, del mismo cáliz, porque somos uno. Pero ¿cómo vamos a ser uno en la Eucaristía y no somos uno en la comunión fraterna? ¿Cómo esta persona que come la misma Eucaristía que yo no tiene nada? Yo soy rico y él se va a su trozo de la acera a sentarse en su miseria y yo me voy a pasármelo pipa limonera. Y todos hemos comido del mismo pan y hemos bebido del mismo cáliz. Vosotros habéis visto que el sacerdote en la misa hace el lavabo, se lava las manos después de hacer el ofertorio. Y yo todavía no me he encontrado con nadie, menos los que han estudiado un poco de teología, que sepa por qué el sacerdote se lava las manos en la Santa Misa. El sacerdote se lava las manos en la Santa Misa porque de tradición apostólica de la primitiva comunidad cristiana era la práctica habitual que todo el mundo compartía sus bienes en la Santa Misa, en la Eucaristía. Por lo tanto, cuando iba a empezar el ofertorio, antes de traer el agua, el pan y el vino, esto aparece en las primeras descripciones que hay del siglo I y siglo II, de cómo se celebraba la Santa Eucaristía en la primitiva comunidad cristiana, la gente traía al templo o al lugar de la asamblea
la gente traía los bienes que quería compartir con los hermanos. Entonces, cuando venían, traían huevos, lechuga, gallinas, patatas, tomates, porque el uso del dinero no era tan habitual. Entonces, claro, eso se le entregaba al obispo, porque nadie podía celebrar en la primitiva comunidad cristiana la Santa Misa si no era el obispo. Y había que traerlo durante la procesión del ofertorio, siendo el agua, el pan y el vino del sacrificio eucarístico las últimas ofrendas que se traían en la procesión. Y el obispo recibía los bienes que la comunidad compartía con los pobres y los ponía al pie del altar como parte del sacrificio eucarístico, fruto de la tierra y de la labor de los hombres. Te ofrecemos lo que tú nos has dado. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Eso es lo que se está trayendo a la comunidad, para compartirlo con el pobre, con el que no tiene. Fijaros hasta qué punto era importante esto, que en la primitiva comunidad cristiana era un insulto al obispo dar limosna o hacer caridad a los pobres, porque era como decirle al obispo que no estaba cumpliendo con su misión. Si el obispo y luego posteriormente los presbíteros iban a tener una misión fundamental, además de todas las celebraciones litúrgicas, es que los obispos y presbíteros eran padres de los pobres. O sea, que una de sus primeras, si no la primera, una de sus primeras tareas era la atención de los pobres. Nosotros estamos convencidos de que la primera persona responsable de los pobres de un término municipal o de un término parroquial es el párroco. O ya tenemos unas asociaciones que se especializan en eso. No me parece mal que luego nos organicemos para resolver los problemas, pero que no sea como si ellos sean los profesionales. Yo me acuerdo dándoles una vez un seminario a las misioneras de la caridad, pues a 50 o 60 hermanas. Estaba yo en Calcuta, sería allá por el 2007, y imaginaros, en pleno Calcuta, y les pregunté a las hermanas, ¿quiénes son en la Iglesia Católica las primeras personas responsables de la atención de los pobres aquí de la ciudad de Calcuta? Hombre, nosotros y otras congregaciones que tienen. No, señora, no, hermanas. El primer responsable de los pobres de Calcuta es el obispo. Bueno, me miraban como atónitas. El obispo como... Es que ni siquiera veían una conexión entre el obispo y los pobres. Como dicen, pero me miraban como, pobre obispo, pero ¿qué tendrá que ver el obispo con los pobres? ¿Cómo que qué tendrá que ver? Pero entonces, ¿para qué celebramos el ofertorio? Claro que cuando el obispo había recibido huevos, gallinas, lechugas y repollos, pues tenía las manos sucias y se tenía que ir a lavar las manos. Ahora sí, lo hacemos con un sentido más, llamémoslo entre comillas, espiritual. Se dice una oración de lávame las manos y mi iniquidad para que celebres dignamente este sacrificio, que es una cosa muy bonita. Pero ¿hasta qué punto estamos convencidos de que no se puede celebrar la Eucaristía donde hay pobres, donde hay gente que pasa necesidad? Dice, y ninguno pasaba necesidad. Pero nosotros podemos celebrar la Eucaristía tan ricamente, darle una monedita al pobre de que está en la puerta de la iglesia e irnos tan campantes a casa, sabiendo que tengo en mi cuenta del banco el pan de los pobres. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los santos padres de la iglesia. San Juan Crisóstomo dice, si no le das de comer, lo estás matando de hambre. Entonces, ¿cómo el mundo va a creer que Jesús es el Señor, que ha resucitado, si nosotros no damos un testimonio de unidad? ¿Y cómo la gente va a creer que hay unidad en la Iglesia si por una parte estamos divididos entre la Iglesia Católica y no sé cuántas sectas cristianas o más o menos cristianas? Pero mucho peor, ¿cómo van a creer que en la Iglesia todos somos uno si la gente mira a la Iglesia y ve que unos tienen absolutamente de todo, que viven despampanantemente bien, y hay gente que no tiene nada? Me acuerdo una vez un pobre que me pidió aquí en la misión y me dijo, Abba, padre, deme algo. Y como me hizo gracia la petición, lo de algo, y yo le dije, pero algo como qué, pues algo, me dijo, algo, porque yo no tengo nada, me da igual lo que usted me dé, me da igual un bolígrafo que una moneda, porque no tengo nada. Pero lo que nos ocurre es que nos parece que es lo más normal
que exista pobres, que exista gente que viva en la más absoluta miseria, que haya gente que no tiene documentos de identidad, que no existe como persona legalmente, que si nació, que si vivió y que si murió, su nombre no aparece registrado en ningún sitio. Es una persona inexistente. Que la Iglesia pueda permitir, que nosotros podamos permitir y podamos decir olímpicamente en el credo de cada domingo que creo que la Iglesia es una, que somos arquitectos artífices con el Espíritu Santo y en colaboración con el Espíritu Santo de la unidad de la Iglesia, que la noche, 5 minutos, metafóricamente hablando, de que Jesús celebró la última cena y hace la oración sacerdotal, todo el capítulo 17 de San Juan, dice: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues esto es lo mismo que decir, parafraseando: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que yo he resucitado. Si no somos uno, no va a creer el mundo que Jesús está vivo y está resucitado. Por eso, que la celebración de esta Santa Misa, que la escucha de esta palabra de Dios, nos mueva a todos a darnos cuenta la importancia capital que tiene la unidad de la Iglesia, porque si no, el mundo no va a creer en el resucitado. Por más retiros, por más charlas, por más homilías, por más canales de televisión católica y no católica, no va a creer el mundo. Cree el mundo cuando hay testimonio. Fijaros cómo se extiende el cristianismo como la pólvora cuando no había medios de comunicación ni redes sociales. Solamente había el testimonio de unos pobres hombres y mujeres que fueron por toda la cuenca del Mediterráneo y norte de África anunciando el cristianismo, viviendo el cristianismo, poniendo el cristianismo en práctica. La misión del obispo, después de que se habían recogido todos esos bienes que la comunidad de creyentes quería compartir con los pobres, la misión del obispo era que iba a poner todos esos bienes en común y repartírselos a los pobres. O sea, terminaba la celebración eucarística y inmediatamente se compartían los bienes con los pobres. Con lo cual, la caridad de la Iglesia, la caridad de los creyentes, había saciado el hambre de los pobres y nadie pasaba necesidad. Y era una cosa tan bonita, tan maravillosa. Ahora, imaginaros que se dijera por decreto del Santo Padre: en los lugares donde haya pobreza escandalosa, no se puede celebrar la Eucaristía, prohibido celebrar la misa. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos con nuestros bienes materiales que están calentitos en la cuenta de un banco, que no le sirven para nada a nadie, ni al que los tiene, solamente para sentirse seguro? Porque tampoco los está usando. Están ahí, guardaos. Y no le están haciendo bien a nadie ni al dueño. La celebración de la palabra de Dios tiene que producir, la Pascua tiene que producir unidad. Y unidad es que no puede haber estas injusticias, estas desigualdades, porque la injusticia es la obra del demonio, es la consecuencia del pecado. Injusticia del tipo que sea. Fijaros que en el Evangelio, cuando hoy continuamos el relato de Nicodemo, él le dice Jesús a Nicodemo: cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Por qué todos no son atraídos hacia él? ¿Qué es lo que está fallando en la misión de la Iglesia para que Cristo, que ha sido levantado en lo alto el Viernes Santo y ha resucitado en la vigilia pascual, no todo el mundo se sienta atraído hacia él? Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. La gente se sentirá atraída a Jesucristo y a la Iglesia católica el día que vea que somos unánimes y concordes. ¿Qué unanimidad y qué concordia vamos a tener si unos tienen de todo y otros no tienen de nada? Pues si alguien está escuchando esto y se da cuenta que tiene algo que compartir con los pobres, que sepa que no es simplemente una obra de condescendencia, que no es simplemente qué pena, pobrecitos pobres. No, estoy siendo colaborador del Espíritu Santo en la unidad de la Iglesia. No importa si es una cosa muy pequeñita, pero si yo me siento movido en la escucha de las lecturas de la palabra de Dios, a sentirme responsable de la unidad de la Iglesia, a darme cuenta que no tengo derecho a recibir la Sagrada Comunión si no estoy dispuesto a compartir mis bienes, para que todos en esa asamblea litúrgica seamos unánimes y concordes,
no estaremos cumpliendo la llamada del Señor. Cuando yo sea elevado hacia lo alto por la pasión, la muerte y la resurrección, la Pascua que estamos celebrando y el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces la Iglesia será una, santa, católica y apostólica, y todo el mundo se arrodillará a los pies del Señor resucitado.